Estás escuchando el audiolibro Mitos y falacias contra la Navidad, del autor Eliseo J. Enríquez, año 2023, narrado por Otoniel Ruiz. Objeción número 3. ¿Por qué no hay mandato para celebrarla? En cuanto a esto, hay cosas que no están en la palabra del Señor explícitamente como una ordenanza o mandato. Este es el paradigma de los evangélicos actuales. Se la pasan vociferando que son bíblicos, usando las escrituras como un manual de proposiciones, en donde todo debe de estar explícito. Estas personas ven en las Sagradas Escrituras un códice de órdenes, en donde la Biblia debe decir explícitamente A para que yo pueda hacer B. Después pavonean con la supremacía de las Escrituras, no dándose cuenta de que esa nueva perspectiva de la suficiencia de las Escrituras te lleva a concluir que la Biblia es falsa porque no da las respuestas de forma explícita para todo. Pero esta no es la intención de las Escrituras. La palabra es suficiente para que podamos conocer todo lo necesario con respecto al carácter, acciones y promesas de Dios, nuestro estado de pecado, al sacrificio del Hijo por nuestra salvación y la guía, el auxilio y empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas hasta el regreso de Cristo, el cual nos lleva cada día a ser más como el Hijo. Lee Romanos capítulo 8. La Biblia es suficiente para todo lo esencial que debemos conocer, pero no para saber todo de forma particular. ¿Es lícito fumar? ¿Puede un cristiano mirar la TV o escuchar la radio? ¿Puede un cristiano ir al cine? ¿Puede un cristiano celebrar el Día de la Madre o del Padre? Etcétera. La contrapregunta que yo haría con respecto al tema sería, ¿hace falta que siempre haya un mandato? Cuando examinamos los datos bíblicos, observamos que en ciertas situaciones los hombres de Dios tomaron en consideración el carácter de Dios, aunque no había una orden específica. Por ejemplo, cuando la esposa de Potifar le hizo proposiciones indecentes a José, aún no se había consignado ninguna ley que prohibiera el adulterio. No obstante, sin tener ninguna ley expresa, José sintió que el adulterio no era un pecado contra su propia conciencia, sino también contra Dios. Le hace Génesis capítulo 39, versículo 9. Por lo visto, José entendía que el adulterio atentaba contra la voluntad y el criterio divinos expresados en Edén. Génesis capítulo 2, verso 24. Otro ejemplo, en Hechos capítulo 16, verso 13, dice que antes de que Timoteo acompañara a Pablo en sus visitas a las congregaciones, éste se encargó de circuncidarlo. Pero en el versículo 4 leemos que después viajaron por las ciudades entregando los decretos sobre los cuales habían tomado la decisión los apóstoles y ancianos que estaban en Jerusalén. Lo curioso es que entre aquellos decretos figuraba la decisión de que los cristianos no estaban obligados a circuncidarse. Le hace Hechos capítulo 15 versos 5 al 6 y versos 28 al 29. Entonces, ¿por qué pensó Pablo que Timoteo debía circuncidarse? A causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Pablo no quería ofender ni causar tropiezos sin necesidad. Estaba interesado en que los cristianos siguieran recomendándose a toda conciencia humana a vista de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 2 y Primera de Corintios capítulo 9 versos 19 al 23. Y vemos que esta forma de pensar caracterizó a Pablo y a Timoteo. Romanos capítulo 14 verso 15 versos 20 al 21 y Primera de Corintios capítulo 8 versos 9 al 13 y capítulo 10 versos 23 al 33. Además, Pablo escribió lo siguiente acerca de Timoteo: no tengo a ningún otro a disposición como la de él, que genuinamente cuide de las cosas que tienen que ver con ustedes, porque todos los demás buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero ustedes saben la prueba que él dio de sí mismo, que cual hijo con su padre, sirvió como esclavo conmigo en el adelanto de las buenas nuevas. Filipenses capítulo 2 versos 20 al 22. Qué buen ejemplo nos dieron estos dos cristianos.
En vez de buscar la conveniencia o preferencia personal cuando no había un mandato divino específico, imitaron el amor del Señor y de su Hijo, teniendo en cuenta cómo sus decisiones podrían afectar espiritualmente a otras personas. Pensemos ahora en Jesucristo, nuestro principal modelo de conducta. En el Sermón del Monte expuso claramente que quien capta el espíritu de las leyes de Dios va más allá de lo que se le ordena o prohíbe particularmente. Mateo capítulo 5 versos 21 al 22 y versos 27 al 28. Ninguno de los ejemplos mencionados, José, Pablo, Timoteo y Jesús, pensó que, a falta de una ley divina concreta, uno puede hacer lo que le plazca, sino que se conformaron al modo de pensar de Dios, rigiéndose por aquellos mandamientos que Jesús calificó de más importantes: amar a Dios y amar al semejante. Mateo capítulo 22, versos 36 al 40. Y es que el festejar la Navidad no es un acto malvado, sino un reconocimiento de alegría por el nacimiento de nuestro Señor y, es más, siguiendo la página Argumentos Bíblicos, dejo 7 razones para celebrar la Navidad. Razón número 1. Porque no cometemos pecado al celebrarla. Léase Romanos capítulo 14, versos 3 y 5. Razón número 2. Porque recordamos y agradecemos a Jesús. Léase Filipenses capítulo 2, versos 5 al 7. Razón número 3. Porque celebramos el acontecimiento más importante de la historia. Gálatas capítulo 4, verso 4 y Timoteo capítulo 1, verso 15, capítulo 3, verso 16 y Romanos capítulo 1, verso 3, capítulo 9, verso 5, Hebreos capítulo 7, verso 14 y Primera de Juan capítulo 1, verso 2, capítulo 4, verso 2 y Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Razón número 4. Porque es sinónimo de alegría y de bienestar. Léase Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Razón número 5. Porque es una buena ocasión familiar. Léase Primera de Crónicas capítulo 16, versos 28 al 29. Razón número 6. Porque es una gran oportunidad para testificar. Mateo capítulo 5, versículo 16. Razón número 7. Porque nos permite demostrar el amor de Dios. Léase Primera de Juan capítulo 3, versículo 17. Debemos entender que la Biblia no es solo un libro de mandamientos, sino también un libro de principios. Los judíos inventaron la celebración de la fiesta del Purim por ser salvados por Dios gracias a Esther y Mardoqueo. Léase Esther capítulo 9, versículo 19. También inventaron el día festivo de Hanukkah o Hanukkah, o de la dedicación, para celebrar cómo los macabeos rededicaron el templo de Jerusalén en el 165 a.C., después de que había sido capturado y profanado por el rey sirio, y Jesús mismo iba al templo en Jerusalén para asistir a la misma. Léase Juan capítulo 10 versos 22 al 23. Sí, Jesús festejando una fiesta con una fecha en el que no existía mandamiento para celebrarla. ¿Dónde estaba escrito que Jesús debía participar en esa fiesta que tiene orígenes no prescriptivos? Como ven, no es necesariamente tener un mandato para celebrar un día a Dios, ya que Jesús mismo no precisó de uno e igualmente participó y la celebró. La Navidad de Cristo es la celebración de la encarnación del Verbo de Dios que habitó entre los hombres para revelar su gloria, como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14. Si Él no hubiera nacido, no tendríamos conocimiento del glorioso plan salvador de Dios y todos estaríamos perdidos. El Nuevo Testamento también fomenta la celebración del nacimiento de Jesús. El día del nacimiento de Jesús, una milicia celestial canta: Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Lucas capítulo 2, versículo 14. El coro angelical se regocijó de alegría por el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2, versículo 11. Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros.
Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.